Entonces, grabamos para los que no se puedan conectar y vamos por esto. Aquí está. Hola Margarita, ¿cómo estás? Ya. ¿Cómo se llama? Josep. Sí. Evelyn, te voy a silenciar mientras... Ya. Florencia, ¿qué tienes tú en la primera? La primera lo que teníamos que hacer era pasar de singular a plural. ¿Ya? O sea, teniendo en cuenta qué persona era. Sono tornati dalle vacanze. Bien, pero ojo una cosa. Aquí dice tornata. Eso significa que Sono es femenino. tornate. Sono Eso, tornate. ahí sí. Sono tornate. Es súper importante eso de que tenemos que ver si es no solo qué persona es, sino que además ver si es masculino o femenino. ¿Ya? Evelyn, activa tu micrófono. Oye, la primera que no entendí. Ya. Que nosotros aquí tenemos este verbo. Ahí está el verbo en pasado próximo, ¿cierto? Sí, Tornata. tornate, Eso es tercera persona singular. Pero sí, si se fija, termina en a. claro. Eso significa que es ley, ella. Por lo tanto, tenemos Ella, que pasarlo a ellas. Loro femenino. ella. Por lo tanto, no puede ser sono tornati, porque eso sería loro masculino. Hombre. Tiene que ser sono tornate. Sono tornate. Eso. Fíjate que eso es lo que me cuesta a mí. Claro, sí, Con la al final. Evelyn Ujú. me cuesta pasar. Cuando es primera persona yo le he puesto noi siamo tornate. Ah, claro, pues, no, es que esta es tercera persona, pasa de él a ellas, o sea, de ella a ellas. De ella a ella, ya. El yo pasaría a nosotros, porque sería la primera persona de singular a primera persona plural. Claro, El tú, que es segunda persona, pasaría a voi, a vosotros, a que voy. es la segunda persona plural. Siempre tenemos que estar atentos a eso. Y él y ella pasan a la tercera plural. Claro, exacto. De Ya. tercera singular a tercera plural. Ahí me he equivocado yo. Ya, Evelyn, la 2. Ya. Jenny ha avuto mal di testa. Jenny e Sonia hanno avuto mal di testa. Perfecto. Hanno avuto. Hanno avuto. Avuto. Súper. Ya. Un segundito. Bien. Emilia. Ya. Ho passato la 3. Ho passato 2 settimane a Firenze. Due, ojo ahí. Noi No dice settimana. Dice due settimane. settimane. Ojo, hay que tener ojo A cuando leemos settimane, porque pasamos de singular a plural. ¿Ya? claro, a Firenze. Ujú. Entonces yo le puse, noi abbiamo passato 2 settimane a Firenze. Due settimane. Ne. Porque si no estamos diciendo 2 semanas. No, son 2 semanas. Ya, tiene que concordar. 2 settimane. Sí. ¿Está bien? ¿Está Noi bien? abbiamo passato 2 Exacto. settimane a Firenze. Perfecto. Porque ahí pasamos del io al noi. Noi. Sí, ahí ya lo comprendí. La Evelyn ayer estuvimos conversando y me dijo, porque yo perdí en eso. Ya, no, súper bien, súper bien. Florencia. La 4. Elio è partito per Cuba. Elio e Mara sono partiti per Cuba. Perfecto. Sono partiti. Y ahí tenemos solo la opción sono partiti. No podemos decir sono partite
porque Helio es un hombre. Entonces, al momento en que son mixtos, lo decimos solo, lo podemos decir Es solo masculino. masculino. Ok. Qué casualidad. Mm. Ya, Evelyn, la 5. Sono arrivata prima dell'inizio del film. Siamo arrivate prima dell'inizio del film. Perfecto. Siamo arrivate, lo mismo que en la 1. Sí. Como es sono arrivata, es ella. Entonces, Ella. o sea, perdón, yo femenino. Yo Sono arrivata. Ese io es una mujer. Entonces ese noi va a ser de mujeres. Súper bien. Ya. Emilio. Io? Sì. Marta è restata a casa tutto il giorno. Tutto Marta, il giorno. giorno, ya. Sí, porque es todo el día. Día, No sí. todos los días. Es todo el día. Tutto il Ya. giorno. Marta e sua sorella sono restati a casa tutto il giorno. Ya, ojo ahí. Marta e sua E sorella. sua sorella Son, sono, ¿cuántas mujeres hay ahí? son dos. Dos mujeres. ¿Hay Restate, algún? entonces, Eso, sono restate. restate. Si hubiera algún hombre A pasa a casa, ser restati, pero son solo dos mujeres, entonces restate. claro. Te, a casa tutto il giorno. Perfecto. Bien. Florencia. La Ho 7. finito prima e sono uscita presto. Abbiamo finito prima e siamo usciti presto. Perfecto. Aquí habían dos Ahí verbos. Entonces, abbiamo finito prima e siamo siamo usciti Presto. presto. Perfecto. Bien, y ahí donde ya se empieza a poner un poquito más complicado el asunto, porque hasta ahora siempre hemos hecho como una frase, un verbo Claro. por frase. Pero efectivamente nosotros cuando hablemos, cuando ya empieces como a usar esto en el día a día, podemos tener una frase con verbo avere y otra frase con verbo essere, o sea, un verbo con verbo avere y un verbo con verbo essere en la misma frase. Y ahí es donde se empieza a poner un poco más complicado. Súper bien. Abbiamo finito e siamo usciti. Bien. Evelyn, la 8. Ya, la 8. La ragazza ha superato l'esame. Le ragazze, L'esame. l'esame. Le ragazze hanno superato l'esame. Perfetto. Le ragazze hanno superato l'esame. Bien. Súper bien. Ya, ¿cómo anduvieron hasta ahí en general? bien. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Muy difícil o cada vez menos? Cada vez hace menos. A mí me Menos. cuesta un poco todavía, tengo que pensar mucho el verbo, si es transitivo o no es transitivo. Claro, es que eso es normal. Pero acuérdense siempre que tenemos estos truquitos de si el verbo es un verbo de movimiento, un verbo de cambio, un verbo de mantención en el lugar. ¿Ya? Entonces, tornate, que es el verbo tornare, es volver, entonces implica un movimiento. Partire es partir, también implica movimiento. Arrivare, llegar, también movimiento. Miren la 6, Marta è restata, ese es el verbo restare, se quedó. Es un Se verbo quedó. de mantención en el lugar. Todo eso usan siempre el verbo essere. El uscire de la 7 también, salir, implica moverse. Entonces todos esos verbos van a llevar siempre el verbo essere. Eso es como para hacer subgrupos para que Sí. sea un poquito menos difícil Sí, acordar. tal cual. Y como les decía también una cosa, los verbos que usan el essere son los menos.
Dentro de todo son pocos verbos que usan el essere, y son siempre los mismos. Se van a fijar que en general es andare, venire, uscire, entrare, son siempre como los mismos, que son Salire. común. Claro. Bien, pero todo eso, claro, con el tiempo se va a ir poniendo cada vez un poco más simple. Por ahora, obviamente, no, simple no es. Así que no se preocupen. Ya, nos vamos a la segunda parte. Completate la risposta o la domanda. ¿Ya? Teníamos que poner la respuesta o la pregunta. Entonces, ¿quién me dijo la 8? Florencia, creo, ¿no? Yo. Ah, No, yo. ya, entonces Emilia, la 1. È arrivata la posta? Ujú. No, non è arrivata la posta. Non è arrivata Pero- ancora. Sí. ¿Ya? Tenemos el ancora que es aún, entonces no ha llegado aún. No, non è Aún. arrivata ancora. Perfecto. Ancora. Ya. Acuérdense que yo no necesito repetir el qué. ¿Ya? Si me dicen è arrivata la posta, no es necesario que yo diga no, non è arrivata la posta ancora. Se da por hecho de que estoy respondiendo por lo que me están preguntando. ¿Ya? Entonces, No arrivata nomás entonces, ¿o no? no, tenemos que poner como está acá escrito. No, non è Ah, ya. arrivata ancora. Lo que no vamos a repetir Ancora. es la posta. Ya. Ya. Eso no lo sé. Creo que ya tienen audio Dionisio e Irma, ¿no? Me da la impresión de que sí. A ver, déjenme. No, siguen sin audio. Ya, entonces seguimos como estamos. Bien. Florencia, dime tú la 2. Justo en esta tuve dudas, a ver si. Uy, vamos a ver. Avete cercato bene nel Cercato. cercato bene nel cassetto? Ma certo che avete cercato. No. Fíjate, la pregunta es... Y ambos. Sí, pero Perdón. la pregunta, ¿cuál es el verbo de la pregunta? Avete. Avete. ¿En qué persona está conjugado ese avete? Ah, io La sono tu. segunda plural. En la Pero segunda. déjenme que Florencia responda. Le estoy preguntando. Claro, la segunda, claro. La segunda, entonces eso es voy. Voy. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes cómo responden? Nosotros. Exacto, entonces ¿cómo va a quedar la respuesta? Ma certo che abbiamo Cambiamos. y ahí es abbiamo cercato. 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 Perfetto. Avete cercato bene nel cassetto? Ma certo che abbiamo cercato. ¿Será que no le entendí como lo que significa? Ah, Lo busqué, pero no me cerraba. cercato es el Cer- participio del verbo cercare, que es buscar. Está. Entonces, en verdad lo que está preguntando es a ustedes, ¿buscaron bien en el cajón? Y dice, pero obvio que buscamos bien. Esa es la versión en español. Perfecto. Está. Ujú. Listo. Gracias. Súper. Ya. Evelyn, la 3. La 3. Ya, aquí hay que hacer la pregunta. Y yo le puse, Exacto. aquí estamos, seamos nosotros, y como yo pregunto, ustedes, Ajá. siete uscite alle fine ieri. 7 No. uscite. Pero ojo, la respuesta es no, non siamo usciti. Entonces la pregunta tiene que ser igual. 7 usciti. Sí. Ah, ya que habías dicho puse. 7 uscite. Ya, es 7 No, usciti. uscite alle fine ieri. Ujú. No, la final lo podemos obviar si queremos. 7 usciti. ¿Sí? Ieri, ya. Súper. Esto es lo mismo que del anterior, pero al Sí, revés. anterior. Sí. La respuesta está en no y por lo tanto la pregunta tiene que estar en voy. Voy. Está bien la mía. Súper.
Ya, Emilia, la 4. Hai finito in tempo il lavoro? Sì, ho finito in tempo il lavoro. Ah, que dice aquí, ho finito tutto. Aquí dice el libro dice, sí, ho finito tutto. Tutto. Eso. Súper. Ya. Florencia, la 5. Dove sei stata tutto questo tempo? Sono stata in Germania. Germania, sì. Germania. Germania, sì. Bien, super. Dove sei stata tutto questo tempo? Sono stata in Germania. ¿Quién se acuerda cuál era el...? Este ya es como una cosa extra. Bueno, ¿qué país es Germania? Alemania. Alemania. ¿Cómo se decía alemán? Es algo de... Que no es igual, no tiene nada que ver con el nombre del país. El gentilicio es súper distinto. No sé. Tedesco. Tedesco, algo es. Es ¿Ya? tedesco. Tedesco es el gentilicio de Germania. Obviamente eso está en masculino singular. ¿Ya? Alemana es Tedesca. Alemanes es Tedeschi. Alemanas es Tedesque. Ese es como dato extra. Bien. Evelyn. Ya. Avete lavorato fino a tardi? Purtroppo sì, abbiamo lavorato fino alle 10 di sera. Perfecto. Lavorato. Ya. Ojo aquí la pronunciación. Purtroppo. Doble P. Purtroppo. Sí. ¿Qué significaba purtroppo? Por supuesto. No. Demasiado, no me acuerdo. Lamentablemente. No, lamentablemente. Ya. Ujú. Entonces, purtroppo sí es lamentablemente sí. Sería como, ¿en qué encaja el purtroppo? Como en adverbio, ¿no? Purtroppo es un adverbio, sí. Ya. Bien. Ya. Emilia, las 7. Mi dispiace, ma non ho ricevuto la tua lettera. Y la pregunta era, ¿hai ricevuto la mia lettera? Perfecto. Hai ricevuto la mia lettera? Impecable. Mi dispiace, ma non ho ricevuto la tua lettera. Bien, porque además de cambiar el verbo, teníamos que cambiar el posesivo. Súper, súper. Ya. Y Florencia, la 8. Quando siete tornate? Noi siamo tornati 2 giorni fa. Ya. Ojo, ahí a dos cosas. Primero, el noi no es necesario. No. De hecho, suena, sobre todo en el pasado próximo, suena bastante mal cuando le ponemos el pronombre personal. Suena como muy raro. Y lo otro, cuando siete tornate. Te. Entonces, siamo tornate siamo tornate. 2 giorni fa. Exacto. Ya tenemos que mantener el género. Bien, ¿cómo anduvieron en esta segunda parte? Bien. ¿Bien? Bien,
Pero había que pensarlo. Había que pensarlo, ¿cierto? Yo en la otra, en esa dice, ¿dove hai stato tutto questo tempo? No dice Yo le he dove, puesto dove hai, sono stata. ojo que no dice dove hai stato. Léalo de nuevo. Dove sei stata tutto questo tempo? Ahí sí. No existe el hai stato en italiano. Siempre va a ser sei stato, sei stata. Sí, es ahí donde yo me equivoco, ve con los Claro, es que, hay y sei. es que ahí porque el oído nos engaña. Nosotros usamos solo el has estado. Nosotros usamos solo el verbo haber en español, pero en italiano tenemos que tener súper claro de que va a ser a veces es ser y a veces haber. Pero mire, aquí nos podemos Claro. guiar La tranquilamente respuesta. por la respuesta, porque la respuesta tiene un verbo, ¿ya? Dice sono stata. Entonces nosotros ya sabemos ahí que el verbo que vamos a usar es el verbo essere. El mismo libro Claro. nos da la respuesta como la pista. Si en la respuesta el verbo auxiliar es essere, en la pregunta también va a ser essere. Claro. Ya. Evelyn, creo que te toca a ti, ¿no? Sí. Sí, Sí, ya. la última la hizo Eh, Florencia. sí, las 6 hay que volver al pasado próximo le frasi. Exacto. Michele suona la chitarra. La chitarra. Aquí, ya, la Sí. chitarra. Michele Michele. ha suonato la chitarra. Perfetto. Michele ha suonato la chitarra. La chitarra. Después dice, il suo telefonino suona tutto il giorno. Il suo telefonino ha suonato tutto il giorno. Ya, aquí lo que pasa es que nos está haciendo el ejemplo el libro de los verbos de estos verbos que tienen dos. podrían ser transitivos o intransitivos. Sí, ¿Ya? Entonces, sí, en la primera efectivamente es Michele ha suonato la guitarra, no, porque tú preguntas, ya. ¿qué tocó Michele? Michele Pero, tocó la sí, guitarra. Entonces es ya. transitivo. Pero el, Y eso es el movimiento. celular, Evelyn, déjame terminar, por favor. Sí, ya. Ya. El celular cuando suena, no está sonando nada, ni está sonando a nadie. Él mismo está sonando. Por lo tanto, esa acción no va dirigida a nada, no es transitiva, es intransitiva. Entonces, en este caso es il suo telefonino è suonato Ya. tutto il giorno. ¿Ya? Entonces acuérdense siempre Ya. que depende de si la acción va dirigida o no va dirigida a una persona o a una cosa. Ya. Emilia. Il clima cambia molto velocemente. Il clima ha cambiato molto velocemente. Ya. Ahora una pregunta, Emilia. ¿El clima cambió algo? Johnny, Claro, cambió. No, pues, pero ¿el clima cambió a algo? Johnny, Esa acción de cambiar. Johnny, Ya. venga, hacia la ahora. Vamos a. Cambió. Deme un segundito que tengo que. Irma. Sí, Ah, ahora sí nos escucha, qué bueno. Ya, recién nos pudimos sí. comunicar. Ya, un favor les voy a pedir. ¿Sí? Cuando tengan que hablar hacia afuera o gritar hacia afuera, silencien el micrófono. Ah, ya. Hay una forma y un botoncito conforme al micrófono, ustedes lo apagan y ahí pueden meter ruido, porque si no, nos llega todo el ruido a nosotros. Ya. Gracias. Ya. Gracias. Entonces, Emilia, lo que le está diciendo, aquí yo tengo mi sujeto. Mi sujeto es el clima, ¿cierto? Sí. Y la acción es cambiar.
Entonces yo lo que tenía que saber era si esa acción de cambiar va dirigida a alguien o a algo. Entonces cuando yo digo Algo. el clima cambia, ¿pero a qué va dirigido? El clima cambia la atmósfera, po. No, yo estoy hablando El clima. de la frase a nivel gramatical. Obviamente que el clima cambia y cambian las nubes, cambia la atmósfera, cambia un montón de cosas. Claro, Pero en esta frase cambia, hay un cambio. hay un cambio, pero O sea, el es cambio que produce intransitiva. el clima, ¿va dirigido a alguien o va dirigido a algo, la acción? Sí, pues, ¿A quién? No, es que no va dirigido a nadie. cambia. Ya, vamos a hacer el dibujito de siempre. Vamos, dame un segundito. Voy a abrir. Ya. No nos vemos, pero escuchamos. Vamos a hacer como que el clima es una persona. ¿Ya? Entonces tenemos Ya. aquí a mi sujeto, que en este caso es el clima, ¿cierto? Sí, La acción es cambiar. Ya, voy a quedar cambiar. Yo tengo dos opciones. Que la acción, el verbo, y ojo Emilia, no estamos hablando del concepto clima, Sí. estamos hablando de la palabra clima, gramaticalmente. La acción que está cumpliendo el clima en esta frase no va dirigida a nadie, a nadie. nada. Porque el clima no está cambiando a nadie y no está cambiando nada. El que está Nada. cambiando es el clima mismo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿se acuerdan que yo les hacía un dibujito así? La acción no va dirigida. Aquí esta flechita no va. La acción simplemente se genera en el clima y queda en el clima. Porque el clima no está cambiando nada. Él está cambiando. ¿Ya? No hay un complemento de objeto, porque no estamos diciendo el clima cambió las nubes, el clima cambió, qué sé yo, a Juan. No, el clima cambió, nada más. El mismo sujeto que es el clima cumple una acción que se queda en el mismo. El que genera la acción es el clima y el que cambia es el clima. No cambia nada, no cambia nadie. ¿Ya? Entonces, ¿Qué usábamos cuando el verbo es intransitivo? ¿Qué verbo auxiliar? verbo essere. Essere. Entonces, el clima È cambiato. è cambiato. È Sí, estaba bien. ¿Ya? Y en la otra frase, ahí sí tenemos un verbo cuando que se va cambia. dirigido. ¿Se acuerdan? Porque signori Antonio Cuando tú cambiano casa. Ahí yo me pregunto, ¿están cambiando algo? la mudanza, los muebles. Pero ojo Emilia, y ahí necesito por favor que me siga un poquito la idea. Nosotros no nos podemos salir de lo que la frase dice. Entiendo lo que dice. No, está bien. ¿Ya? Entonces, el punto es, a mí me da lo mismo si al cambiarse de casa cambian los muebles, cambian los cuadros. No, yo estoy metido en esta frase. Entonces la pregunta, los señores Antonucci, ¿cambian algo? Sí, cambian casa. Casa. ¿Ya? No, porque aquí, y eso es súper importante que lo tengan todos súper claro. Cuando yo digo que la acción va dirigida a algo, va dirigida a alguien, estoy hablando de la gramática, del verbo. Entonces, no podemos meterle más conceptos de los que la frase en sí tiene. Aquí la única respuesta es, ¿cambian algo? Cambian casa. Claro. ¿Ya? Tú lo que dijiste un ejemplo la otra vez de María también. Sí. Que María también cambiaba el auto
O Exacto. si no, ella cambiaba su modo de ser, también dijiste Era tú. ella Hay cambiaba, dos, nada más. claro, Ella que ella cambia. cambiaba. Claro, porque ahí es el mismo ejemplo. Yo gramaticalmente, si yo digo María cambia, gramaticalmente es intransitivo, ¿cierto? Porque ella cambia. Pero si nos confundimos y empezamos a ver el concepto, claro, cambia su personalidad, cambia su forma de ser. Sí, sería transitivo, pero es que no estaríamos saliendo de la frase en sí, estaríamos metiéndole más cosas. Y no podemos agregarle nada a la frase para ver si el verbo es transitivo o no. No es un concepto, sino que es un verbo. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito? Ya, sí. No tengo la menor idea, cuestiones Entonces, para... ¿cómo quedaría el "I signori Antonucci cambiano casa"? ¿A dónde está? Signoria Ano, Antonucci. ano, a ver, y ¿Sí? señora cambiano casa. Y señora entonces, hanno cambiato. Perfecto. Súper bien. ¿Ya? Porque como les decía, ¿qué cambian? Cambian casa. Es transitivo. No, todavía bien. Sí, está bien. Ya. Ya. La 3 es un poquito más difícil. Dionisio, con Irma, juntos. Sono passato da Nicola dopo Nicola. No Nicola, Nicola. Nicola dopo le 6. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo queda eso en pasado próximo? Sono passato da Nicola dopo la 6. Perfecto. Sono passato. Ojo, Dionisio, Nicola. Nicola, sorry, Eso. perdón. No le podemos cambiar el nombre al pobre. Es Nicola. Que es Nicolás en italiano. ¿Ya? Nicola. Bien. ¿Y cómo quedaría la segunda? Sono passato molto tempo con Carla. Ya, pero por eso esta es más difícil. Está un poco más escondido este verbo si es transitivo o intransitivo. ¿Qué pasé con Carla? Tiempo. Tiempo, mucho tiempo. Entonces, Sí. ahí yo pasé algo. Entonces, en este caso, pasare es un verbo transitivo, porque efectivamente tiene un complemento directo, que es el tiempo. Yo me pregunto, ¿qué pasé con Carla? Pasé tiempo. Entonces, no vamos a usar el verbo essere, sino que vamos a usar el verbo Abbiamo. avere. Avere. ¿Ya? ¿Y cómo queda eso en pasado próximo? Passo molto tempo con Carla. O passato. O pasado. Eso. O passato. O passato molto tempo con Carla. A veces es un poquito más difícil, a veces está un poquito más como Teníamos como duda eso, escondido. ¿no? Teníamos dudas cómo usar el essere o el avere. Claro. Ahí. Ujú. Pero ahí está, siempre tienen que preguntar, ¿qué pasaron? ¿O qué cosa? ¿O a quién? Esas son las formas de ir testeando. Pero claro, a veces no es tan fácil. A veces se pone difícil el asunto. Ya. Florencia. Il film Ujú. finisce in modo triste. Ujú. Il film ha finito in modo triste. Ya. ¿Qué cambia? O sea, ¿qué termina? Porque tú puedes preguntar, sí, la película termina, pero es que el punto es que la película es el sujeto. Entonces, Tercera persona. ¿la película termina algo o termina a alguien? No. No. Entonces es
Indeterminato. Intransitivo. ¿Ya? È finito. Eso. Il È fin finito. es finito. Y eso, Oye, más que darle tanta vuelta, cuando nosotros hablamos siempre de que algo se termina, ¿ya? Se termina, en italiano va a ser siempre con el verbo essere. ¿Ya? No sé, estoy comiendo galletas, digo, i biscotti sono finiti, se terminaron. Entonces, siempre que algo se termina, vamos a usar el verbo essere en italiano. Emilia, quería preguntar algo. mira, este verbo finito tiene, se puede también con el verbo avere. Pero depende de Avere, todos estos, todos los que estamos haciendo ahora, suonare, cambiare, passare, se pueden con el essere o con el avere, pero depende de cómo lo usamos. No es que yo pueda ya, elegir al azar, depende de si tiene una forma transitiva o intransitiva. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo il film finisce, es completamente intransitivo, porque la película no está terminando a nadie, ni está terminando nada. Es ella la que está terminando. Ya. Florencia, ¿cómo explicaría la otra? Ho finito di Ujú. studiare alle 4. Esatto. Ho finito di studiare alle 4. Bien. Evelyn, terminamos contigo. Ya. Salgo due piani a piedi. Due piani. Piani a piedi. Sono salito due piani a piedi. Ya, ojo, ahí el sujeto soy yo. ¿Qué es, Ya. primero, qué es un piano? ¿Peldaño? No, Piso. un piso. Piso. ¿Ya? Entonces Piso. esto es subí 2 pisos a pie. Ujú. Ya. Yo te pregunto, yo que soy el sujeto, yo, ¿subí algo? No. ¿Segura? Sí. No subió, no. subió la calle. No, Hizo pero la acción de subir. yo estoy ahí Subí. yo digo, subo 2 pisos a pie. ¿Qué subo? 2 pisos. 2 pisos, po. Ujú. Entonces, Igual Giuseppe. yo que hago la Sí. acción, esa acción va dirigida ¿a qué? A un algo, los 2 pisos. Por lo tanto, es un verbo transitivo. ¿Ya? Acuérdense siempre de la famosa pregunta. Es finito. Yo pregunto, ¿qué cosa Con la supo? No puede ¿Se ser. responde esta pregunta? Salvo due piani. Claro que se responde, pues subo 2 pisos. 2 pisos. Entonces, Ujú. mi frase, mi verbo es un verbo transitivo. Transitivo. Por lo tanto, no es sono Entonces, salito, Bueno, sino es que es una Con veri. avere. con avere. avere. Por lo tanto, ¿cómo queda, Evelyn? Eh, O, o salito. O O salito. salito. O O salito. Acuérdense, porfa, que si A le ver. pregunto a una persona, esa persona tiene que contestar, no los demás. Avete salito. perdón, perdón. Es costumbre, sobre todo, bueno, después lo que les decía, cuando estemos con el otro programa vamos a mantener los micrófonos apagados, como lo tiene Florencia. Y al que le pregunto lo prende. ¿Ya? Ah, ya, sí, mejor. Ya. Entonces, Evelyn, ¿cómo queda la Ya. otra? Salgo de María a ver un Y, café. a ver, salgo, acá le puse, sono salito da María a ver un café. Perfecto. Sono salito. ¿Ya? Porque aquí en esta frase no hay un complemento. O sea, yo no sé. Yo sé que al final, obviamente, como les decía, por concepto yo tengo que subir algo. Pero en la frase aquí no estoy subiendo nada. Simplemente estoy subiendo. La acción de subir la cumplo yo y se queda en mí. No va dirigida a nada. Entonces, sono salito da María a ver un café. A ver un café. Este costó un poco más. Sí, no, Sí, este es me difícil.
Este es difícil, Este ¿no? me Si costó. no es Me simple. costó. ¿Ya? Este, Entonces la anterior era O, ¿salito? Sí. la 5, la primera es osalito y la segunda es sonosalito. Solo salito. ¿Ya? Así que sí, si les costó esta parte, no se preocupen que es normal, no era simple. Porque todos estos verbos son que se puede usar, son transitivos e intransitivos según la frase. Dependiendo, exacto, dependiendo de la frase. Entonces, ustedes simplemente siempre acuérdense, el qué cosa, ¿ya? Y el o el a quién, y después le ponemos el verbo. Y si con la frase podemos responderlo, va a ser transitivo. ¿Ya? Acuérdense que no le podemos agregar más conceptos. Tenemos que ver quién es el sujeto y qué acción cumple. Y después vemos esta pregunta. Giuseppe, Ujú, yo que estoy aquí haciendo dos cosas a la vez. La última me entró una duda, el salgo de María. ujú. La respuesta también puede ser sonosalita, Sí, absolutamente. ¿sí? Ah, ya, que yo le había puesto Porque un salita, por primera vez me porque acordé ese que sí. io, exacto, ese io es hombre o mujer, no lo sabemos. Entonces, efectivamente, yo digo sonosalito, pero Florencia, Evelyn, todas las mujeres dicen sonosalita. Súper, Ya. buena acotación. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de grabar.